Eh, Vamos a dar paso a la ponencia de nuestro invitado Héctor Andrés Loreto de Vázquez, que nos presentará la ponencia titulada El innatismo de los estoicos y la epístola a los romanos de San Pablo. Adelante, Héctor, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escucho y me veo bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues voy a compartir mi presentación. Está. Ok. Am, bueno, pues pues mucho gusto a todos. Gracias por estar aquí. Soy doctorante aquí en la Universidad de Guanajuato y maestro en filosofía antigua por la Universidad Panamericana. Les voy a hablar entonces de la relación entre el natismo de los estoicos con la epístola a los romanos de San Pablo, particularmente en el pasaje de Romanos 2:15. Bueno, para hablar un poco, haciendo una breve introducción al tema que voy a tratar, concretamente este versículo de Romanos 2:15 dice que en este versículo dice San Pablo que la obra de la ley, que en griego es to ergon tu nomo, está escrita en el corazón de los hombres. ¿Y en qué contexto dice este pasaje? Pues en el contexto en el que está reflexionando que los judíos pues sí tienen una ley escrita, que es la Torá, y que los judíos, y bueno, además él sabía, él era un judío, San Pablo, sabía que también había una ley oral, eh, y está reflexionando que pues cuál es la ley que regía a los gentiles, a las personas no judías. Em, pues, ¿bajo qué ley se regían ellos? Si acaso tenían alguna relación con la bondad. Y entonces él dice que la obra de la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio de ello su conciencia de los gentiles. Entonces está apelando a una ley natural, como nosotros le llamamos en la filosofía. Bueno, em, a mí me inspira a esta investigación un pasaje de Leibniz en los Nuevos Ensayos, donde dice que él se une a los filósofos que interpretan ese pasaje de San Pablo como una alusión a la teoría de las ideas innatas. Y aquí está pensando, bueno, yo creo que está pensando em, un poco específicamente en Philippe Melanchthon, que era un filósofo y teólogo seguidor de Lutero, amigo de Lutero, que trató de fundamentar el luteranismo filosóficamente. Y bueno, él había hecho esa relación, lo he visto yo en algunos de sus libros. Pero entonces, bueno, me inspira eso y la verdad es que Leibniz no ahonda sobre este tema. eh, por eso me propuse yo investigar concretamente cómo podemos establecer esa relación y no es un asunto sencillo, la verdad. Leibniz se desvía a otros asuntos que le competen en sus nuevos ensayos, discutiendo con John Locke. Pero bueno, entonces aquí presento lo que he investigado al respecto. El contexto de San Pablo para hacer estos análisis, eh, pues bueno, el estoicismo en el siglo primero es la filosofía más extendida de todas, junto al epicureísmo. Es sabido que los padres de la iglesia, su primera etapa, el cristianismo se afilió a Platón, porque Platón pues es muy mencionado por los padres de la iglesia, pero el platonismo realmente se expande hasta el siglo II. En el siglo primero son los estoicos los que están de moda y los que están más extendidos en pues en lo que abarcaba Grecia en ese entonces.
que también había partes de, pues, de Asia Menor. Eh, ya recuerdan ustedes que Mileto, pues, está en Asia Menor y que se dice que Pitágoras nació por ahí también por la Franja de Gaza. Bueno, pues el fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, también era semita, se sabe eso, un un fenicio que, bueno, según la Biblia, el fenicio no es semita, es camita, pero pues sabemos que los semitas, perdón, que los fenicios, pues tienen una cultura pues bastante lo que semítica, como nosotros entendemos a los semitas, ¿verdad? Este, o sea, bastante cercanos a los judíos. De allí era Zenón de Sitio. Y bueno, el- San Pablo era contemporáneo de Séneca. Hay quien habla hay quienes hablan de que hubo una correspondencia entre ellos. Jamás ha sido comprobado eso. Es pura especulación, pero sí, sí vivieron en la misma época, eso sí se sabe. El griego era su lengua materna, lo dominaba muy bien y ya nada más por el hecho de que sabía griego, él estaba impregnado de cuestiones filosóficas. Era como, eh, es como por añadidura. En eso están de acuerdo varios de los estudiosos de, del- de los elementos filosóficos que hay en San Pablo. Y bueno, como en aquel entonces, ya superada la filosofía de Platón, bueno, no superada, más bien simplemente a la gente ya no le interesaba la filosofía tanto de Platón y de Aristóteles, sino la filosofía que tenía que ver con las cuestiones morales, que siempre anteponía la moral a cualquier tipo de estudio, así como los estoicos, que si tenían una investigación, sí tenían investigaciones lógicas muy serias y metafísicas, pero la moral era su mayor preocupación. Pues bien, en San Pablo también la moral y él fomenta una moral basada en lo interior. Y aquí esto es un terreno muy especulativo, la verdad. A veces lo que yo me doy cuenta es que los autores que estudian esto no saben hasta qué punto es el judaísmo, perdón, la filosofía la que ha influenciado a San Pablo, o hasta qué punto es el semitismo lo que influenció a la filosofía de los estoicos. No se sabe. Está es muy difícil trazar con claridad esa, esa división. Por eso comentaba al principio que Zenón de Sitio pues también era un semita. Y bueno, por ejemplo, André Jagou, que estudia este tema, San Paul et le Stoicisme, se llama su artículo, cita a un señor, Lagrange, que me parece que era un sacerdote católico, y él decía que los estoicos llegaron a tan grandes y sublimes conclusiones porque fueron influenciados por el cristianismo. Entonces, como les digo, está demasiado mezclado y es muy curioso cómo si realmente la interioridad y la moral fundada en la interioridad es el fundamento tanto en San Pablo como en el cristianismo en general y en los estoicos. Entonces, esta cuestión, ¿no? De que lo que dice Jesús en el Evangelio, de que lo que te contamina no es tanto lo que viene de fuera, sino lo que sale de ti. Entonces, vemos que pues es muy difícil esta investigación, es un terreno muy especulativo, pero bueno, aún así es pertinente hablar de eso. Aquí está el pasaje de Romanos, no es Romanos 2, ahí me equivoqué, simplemente es Romanos versículos 14 al 16. Dice, lo leo en español, dice, arriba está en griego, porque cuando los gentiles, que son los no judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, que es to ergon tu nomo en griego, escrita en sus corazones, grapten entais cardiais auton, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que esto
no está como tal en el judaísmo. O sea, el formato de lo que está aquí expresado por San Pablo se parece muchísimo más a la filosofía de los estoicos. Entonces, y como tal a un innatismo, un innatismo que habla de lo moral, y por eso aquí distingo de la línea trazada por Platón, porque Platón habla de un innatismo matemático y los estoicos hablan de un innatismo moral. Bueno, de dónde surge también mi reflexión? Eh, eh, pues que es Dios justamente el que ha puesto, según San Pablo, esa ley, esa ley escrita en el corazón de los hombres. Entonces, Séneca dice en sus epístolas morales que la naturaleza dio al hombre no la ciencia del bien, sino que le puso la semilla del bien para poder llegar a él. ¿Qué es lo que dice en este pasaje? La naturaleza nos dio la semilla de la ciencia del bien, no nos dio la ciencia misma. Quiere decir existe una predisposición mental para conocer el bien, que es una predisposición humana y que además es igual en todas las personas. Y por eso todos los hombres terminan entendiendo algo similar por el bien. Entonces, la naturaleza, aquí hay que recordar que para los estoicos Dios y la naturaleza son lo mismo. Entonces, si nosotros sustituimos aquí el Deus por natura, Dios por naturaleza, pues quedaría, Dios puso esa semilla en el entendimiento divino y se parece ya sí muchísimo a lo que dice este San Pablo. Yo sí no creo personalmente que esto es casualidad, pero bueno, voy a continuar. Lo que les comentaba, dos tipos de innatismos, el del Platón, las ideas matemáticas, y por su parte el de los estoicos, el innatismo de las nociones morales, de los principios prácticos, que aquí no es tan evidente como con Platón, donde la tradición filosófica acepta unánimemente que Platón sí hablaba de conocimiento a priori o de conocimiento innato. em, los estoicos, en los estoicos es más fácil, de hecho, tacharlos de empiristas, porque hablan de la tabula rasa. Bueno, ellos dicen un papel en blanco, la mente es como un papel en blanco, pero sí encontramos elementos que apuntan a su innatismo, aunque como no, bueno, por ejemplo, dice Sellars que como no les interesaba tanto escribir a los estoicos porque les importaba más lo práctico, por eso no tenemos tantos escritos de ellos. Bueno, no sé, tal vez eso sea cierto, tal vez no, pero lo que es seguro es que no contamos con muchos escritos de ellos como de otros filósofos, por ejemplo, este de Plotín o de Platón, que sí están casi las obras completas. Entonces, em, bueno, a este respecto, un autor estadounidense, Dominic Scott, defiende él se ha dedicado a defender que efectivamente el estoicismo habla de un innatismo y Marcelo Guerri, el doctor Guerri le da la razón, dice que incluso los estoicos tienen un innatismo inteligente, que no es ingenuo, es decir, un innatismo ingenuo sería el que piensa de que el hombre nace con las ideas de bien y mal, desde que, o sea, que las tiene esas ideas completas desde su nacimiento, cuando realmente vemos que los bebés, los niños tienen que pasar por un proceso cognitivo para desarrollar esas nociones. Entonces, más bien, no tienen esas ideas, sino como dice Séneca, tienen la semilla. Eh, si hay un autor ortodoxo del estoicismo, incluso más que Séneca, es Epicteto. Y en Epicteto sí se encuentran, este es el autor que utiliza Dominic Scott para defender que sí hablan los estoicos de nociones innatas. En este caso, enoiai es nociones, enfitoi, que se puede traducir como innatas, implantadas, naturales o congénitas. Entonces, realmente sí aparece esto en Epicteto, incluso, y es interesante porque Epicteto niega el innatismo de la matemática.
Les voy a leer este pasaje de las disertaciones, que aquí lo puse en algunas partes recuperando algunos términos griegos, entre paréntesis. Pues nadie llega a la existencia teniendo naturalmente, físei, la noción enoia del triángulo rectángulo o del intervalo musical, sino que aprendemos cada una de estas nociones a través de la instrucción técnica, o sea, la música y la teoría musical y la matemática se aprenden por instrucción. Dice, sin embargo, sobre las nociones del bien y del mal, agatú de kai kaku, y de lo bello y de lo feo, de lo inapropiado, aquí me equivoqué, es de lo apropiado y de lo inapropiado, kai aiskru, kai prepontos, y de la felicidad y de lo que es correcto, y de lo que le atañe a uno mismo, así como de lo que se debe hacer y no se debe hacer. ¿Quién no ha llegado con una noción innata, que es énfitos enoia? Entonces, pues es la moral, o sea, el, todos los hombres llegan a esas nociones, dice Picteto, entonces pues claramente tenían allí esa semilla para llegar a ellas. Bueno, pues regreso a la epístola a los romanos de San Pablo para concluir con una reflexión. ¿Qué quiere decir que este conocimiento innato venga de una semilla? Si nosotros continuamos la metáfora, esto es una idea que desarrollé en base a esta metáfora, pensando en esta metáfora. Si nosotros la continuamos y pensamos al conocimiento como del bien y del mal, como una semilla, pues la semilla en algún momento, si es una semilla y si tiene los cuidados, pues va a germinar y van a ser un árbol. Entonces, la semilla, que es algo pequeño, se va a convertir en algo grande y frondoso. Entonces, de esa manera es como entiendo, es como de hecho San Pablo parece estar entendiendo que la ley está escrita en el corazón de los hombres. En primer lugar, hay que decir que San Pablo usa otra metáfora. El corazón significa el entendimiento o la interioridad humana en la tradición judía, mente incluso. Entonces, si la ley está escrita en el corazón, entonces tiene que estar de una manera, pues, germinal, porque la ley, de hecho, es muy amplia. Dicen los autores que han estudiado este pasaje, dicen que to ergon tu nomo, la obra de la ley, eh, significa la ley de la Torá, o al menos la ley de los 10 mandamientos de Moisés. El, eh, pero sí, pero bueno, nosotros es evidente que los mandamientos de Moisés incluyen muchísimas cuestiones morales, aunque están sintetizados, incluyen muchísimas cuestiones. Y todavía más la Torá, si entendemos a la obra de la ley por la ley de la Torá, pues es algo muy amplio. Entonces, ¿cómo puede estar todo eso en en el corazón humano? Pues tiene que estar necesariamente de una manera germinal, o sea, de manera que se desarrolle y que la conciencia humana pues va a ir dirigiendo pues la conducta y las ideas morales que terminamos desarrollando los humanos. O sea, por eso creo que sí, que que San Pablo sí está Eh, lo más probable, obviamente son cuestiones estas que no se pueden demostrar, pero para mí lo más probable es que sí está haciendo alusión a la teoría del innatismo de los estoicos, tan extendida en aquella época. Entonces, pues eso en general, como les digo, es especulación en todo este terreno, pero no deja de ser interesante. Esto al final, pues esta epístola a los romanos al final va a influenciar, a inspirar a muchos filósofos, especialmente racionalistas como Philip Melanchthon, y después Leibniz también se va a inspirar en esto. Y y entonces ya realmente para ese siglo XVII donde vive Leibniz ya existía una tradición de gente que interpretaba este pasaje en el sentido del innatismo, y sobre todo, pues lo que yo noto es que sí
pues son elementos muchísimo más afines al innatismo de los estoicos que al innatismo de Platón, que como les digo, es a veces muy difícil, o más bien a menudo es muy difícil trazar la línea divisoria entre el cristianismo y el estoicismo. Entonces, pues esto es, hay otras relaciones donde se puede estudiar con más claridad que San Pablo sí está relacionado a los estoicos, pero a mí me llama mucho la atención esto y creo que no se puede ver de otra forma, al menos yo no he encontrado otra forma de poder interpretar esto de manera consecuente. Así que aquí pues les mostré las relaciones que he encontrado entre San Pablo y el estoicismo. Pues sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Héctor. Voy a permitirme intervenir y porque tuvo una emergencia el doctor Jesús Rodríguez, Jesús Miguel Rodríguez, y agradecemos tu participación, Héctor, en este tema tan interesante sobre el inatismo y en en la literatura canónica, ¿no? Bueno, Gracias, doctor, por la oportunidad. no, al contrario, gracias por el interés y por participar.